Viene ya enseguida el doctor Franco Rossi sobre avances en estudio de las principales enfermedades embrásicas. Franco es licenciado en Biología Molecular, doctor en Biología Molecular y Biotecnología de la Universidad de San Martín, donde se formó como fitopatólogo. Tiene un postdoctorado en la Universidad de Virginia, es investigador adjunto de CONICET, es argentino. Tiene, bueno, un trabajo centrado en las principales enfermedades de las brásicas invernales con foco en análisis de pie negro y otras patologías. Ha trabajado en Uruguay durante la última zafra de colza, estudiando específicamente esta enfermedad. Así que, Franco, bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecerle a la organización de este simposio por la invitación y, bueno, y a todos ustedes por estar presenciando esta charla. La organización me pidió algo quizás distinto a todo lo que fueron las charlas anteriores, porque en este caso, por una cuestión de temática y sobre todo lo que es el estudio aquí en Uruguay, la disponibilidad de información no es tan abundante, entonces vamos a ir quizás un escalón más atrás y vamos a hablar un poco acerca de conceptos básicos sobre el manejo de las enfermedades. Y eso es lo que vamos a estar tratando el día de hoy. Solo a modo de introducción, las enfermedades son una de las mayores causas de pérdida de rendimiento en los cultivos. Y esto no es específicamente de colza o carinata, sino que lo hace en particular, ¿sí?, en todos los cultivos que se hacen a nivel extensivo e intensivo. Hay una frase muy importante y muy linda que se las traje y se las quería dejar, y es que dice que una parte importante de lo que se siembra nunca se llega a cosechar como consecuencia directa o indirecta de las enfermedades. Y este no es un dato menor, ¿sí? Me ha tocado presenciar y visitar muchas chacras que tienen diferentes grados de afección por diferentes enfermedades, pero que aún así, cuando uno habla con el asesor o habla con el productor o el ingeniero a cargo de esas chacras, te sigue diciendo e insistiendo de que esas chacras están sanas, de que no tienen problemas de sanidad. Y esto no es que sea culpa directa de la persona que te está diciendo eso, sino que es una consecuencia en gran medida del desconocimiento que tenemos sobre esta causa en particular. Las estimaciones a nivel mundial dicen que entre un 15 y un 30% del rendimiento potencial de todos los cultivos se van a ver disminuido como consecuencia de las enfermedades. Y en consecuencia, nosotros deberíamos considerar en principio, a ver si esto me ayuda, más arriba. Bueno, no quiere funcionar. No. Me tenía que pasar algo y me pasaba a mí. Bueno. Sí. Bueno, al menos no soy el único y eso es lo importante. Me quedo tranquilo. Bueno, lo vamos a señalar con la mano, no pasa nada. Por este motivo y dada la breve introducción, la sanidad es o debe ser considerada como uno de los pilares del rendimiento. Y esta es una frase que me parece que es importante para todos ustedes. Escuché muchas charlas acerca de la importancia de la fertilización, de la importancia de la genética, y todas esas charlas hacían algún tipo de mención acerca de las cuestiones sanitarias, ¿no? Sí, las enfermedades, tenemos que prestarle atención, sabemos que hay enfermedades, sabemos que causan pérdidas, pero la realidad es que el concepto de pérdida causada por enfermedad no está del todo instalado, ¿sí? Y deberíamos prestarle un poco más de atención. En el caso puntual de colza y carinata, ya no hace falta que lo mencionemos, son obviamente cultivos con altísimo potencial, pero que llamativamente, y quizás a diferencia de otros cultivos, tienen una fragilidad sanitaria que la deberíamos considerar como moderada. Y esto se debe fundamentalmente a que este tipo de cultivos, estas brásicas en particular, tienen una alta biomasa,
un ciclo de cultivo que está entre intermedio a largo, más tirando a largo en muchos casos. Un microclima muy importante de alta humedad que se forma dentro del canopeo, sobre todo por la arquitectura que tiene la planta, la persistencia que tienen las hojas que forman parte de las plantas, obviamente. Y a los tallos huecos, que no es un dato menor, y ahora lo voy a explicar por qué. Estas 4 condiciones fundamentalmente van a generar un ambiente muy propicio para el desarrollo de todas las enfermedades. Y en particular, dentro de todo el conjunto de enfermedades que podemos llegar a tener, los hongos, sí que son los más importantes. Pero hay un dato que es interesante y es que no es que estos cultivos tengan más enfermedades, porque uno tiende a pensar, y lo he escuchado de muchos productores, tanto colza como carinata y sobre todo aquellos que han tenido problemas con enfermedades, dicen, no, es un cultivo que se enferma un montón. No, no es problema del cultivo, son las condiciones, es la arquitectura del cultivo, es el momento en el que se practica el cultivo que hacen que el sistema sea más favorable para el desarrollo de las enfermedades en particular. Ya entrando un poquito sí en lo que va a ser la charla del día de hoy, yo seleccioné un par de enfermedades que van a ser las más importantes y que seguramente ustedes la han identificado a nivel de chakra, ¿sí? Como para empezar a detallarla y a desglosarla puntualmente. La primera de ellas es el pie negro. Me gustaría poder marcarlo, no va a funcionar. Bueno, el pie negro, que es causado por un hongo que se llama Leptosphaeria maculans, causa fundamentalmente un cancro en la base del tallo y afecta únicamente a colza, ¿sí? Esto es un concepto que durante varios años se pensó que afectaba principalmente a colza y minoritariamente a carinata. Un trabajo del año pasado ya asegura y da por sentado de que carinata es un cultivo totalmente resistente a la enfermedad, ¿sí? Y es resistente porque fundamentalmente se comporta como no huésped. Hay un dato más específico. La segunda enfermedad en cuanto a importancia es la podredumbre blanca, causada por Sclerotinia sclerotiorum. Causa, como ya seguramente lo habrán visto ustedes, podredumbre en el tallo principal y algo no menor en las ramificaciones secundarias. Y en este caso esta enfermedad sí afecta a colza y carinata. Luego le sigue la mancha negra causada por algunas especies diferentes de alternaria, que van a causar manchas necróticas, también afecta al caso de colza y carinata. Durante alguna de las presentaciones, creo que Débora mencionó el hecho de la presencia de alternaria en silicuas, que es el momento fundamental en el que uno puede llegar a darse cuenta de esta enfermedad, o es cuando causa mayor potencial de pérdida de rendimiento. Y luego tenemos a una serie de enfermedades menores, entre las que se destaca el mildio y la malcha en B. La primera causada por Hialoperonospora parasítica, ¿sí? Y la segunda por una bacteria llamada Xanthomonas campestris. Estas son menores o son consideradas menores porque dentro del complejo de enfermedades que afectan al cultivo, los años en los que aparecen son muy erráticos, ¿sí? Dependen de una serie de condiciones que tienen que alinearse todas para que estas enfermedades tengan una importancia real en las pérdidas de rendimiento. Estas dos enfermedades en particular también afectan a colza y carinata. Pero hoy, por una cuestión de limitaciones de tiempo, nos vamos a centrar en las dos principales enfermedades que afectan tanto a colza como carinata y que son el pie negro y la podredumbre blanca. Empezando ahora sí con el pie negro, bueno, también es conocida como blackleg en la literatura en inglés o cancro de la base del tallo o simplemente FOMA, que es la nomenclatura vieja que se venía utilizando desde hace muchos años, ¿sí? Esta enfermedad causa infecciones en hojas, tallos y silicuas, ¿sí? Provoca necrosis en el cuello, que esta es la principal causal de pérdidas de rendimiento de la planta, y esto se debe a que la planta que tiene esta enfermedad va a tener una muerte prematura y pérdida de hasta un 50% del rendimiento. A nivel de chakra, ¿sí? La gran mayoría de ustedes seguramente ha identificado plantas con síntomas, con manchas foliares en las hojas, ¿sí? Esa es la sintomatología más fácilmente identificable a lo largo de casi todo el cultivo, pero no es la principal causal de pérdidas. Así es como se inicia la enfermedad. ¿Qué tiene de característico esta mancha? Bueno, es una mancha necrótica de color blanquecino, que en su interior tiene abundante cantidad de puntos negros conocidos como picnidios, y esos picnidios son las estructuras que van a generar esporas asexuales, que van a ser muy importantes para el ciclo infectivo del patógeno. Luego seguramente lo que han visto es, si el cultivo lo han encontrado muy afectado, es lo que se ve en la foto central, en donde los tallos, si la base del tallo ya presenta cancros,
y esto es el principal riesgo de esta enfermedad, ¿sí? Si bien el patógeno ingresa por la hoja, el principal daño lo causa cuando llega hasta la base del tallo, y vamos a ver un poquito más adelante cómo ocurre este ciclo infectivo. Luego tenemos una serie de sintomatologías menores, que son básicamente manchas en las silicuas, ¿sí? Y manchas en ramificaciones superiores, que eso, dependiendo de las condiciones climáticas y de la susceptibilidad del híbrido, va a hacer de que un año aparezcan más o menos que otro, ¿sí? Pero dentro de las más principales van a ser las manchas foliares y los cancros en la base del tallo. Ahora, ¿qué es el pie negro? ¿Sí? Yo lo defino como una enfermedad silenciosa pero devastadora. Vamos a entender dentro de las próximas diapositivas por qué es considerado como silencioso y por qué es considerado como devastador. Como mencioné, es causado principalmente por Leptosphaeria maculans, que es una especie de hongo altamente virulenta, ¿sí? Ataca principalmente a colza y a otras crucíferas. Y aquí es un dato importante. Escuchamos durante la charla de control de malezas. El control de malezas no es solo importante porque están afectando el rendimiento de una manera directa o indirecta. Es porque también muchas de esas malezas crucíferas son portadores de esta enfermedad. En su gran mayoría, y al menos en mi experiencia, en casi todas las malezas brásicas que se pueden encontrar en las diferentes chacras, son hospederos naturales de este patógeno, ¿sí? Es decir, que nosotros podemos venir de una chacra que tuvo un cultivo de canola o colza muy sano en cuanto a esta enfermedad, pero si tenemos el lote muy enmalezado con otras brásicas, probablemente tengamos alta presión del patógeno porque se comportan como hospederos naturales. Dentro de los síntomas claves, ¿se escucha? Sí. Dentro de los síntomas claves se encuentran, en primer lugar, las lesiones necróticas en cotiledones y hojas. En segundo lugar, los cancros secos y oscuros que se forman en la base del tallo. Y, consecuentemente, el debilitamiento, vuelco y muerte prematura de las plantas. Estos síntomas claves se dan exactamente en el orden en el que están enumerados. Es decir, el patógeno entra primero por la hoja, se aloja en el tallo y luego provoca la pérdida del rendimiento por muerte de la planta o vuelco. Tal como se puede ver en la figura, ahí va. Tal como se puede ver en la figura, con esta planta, este tallo totalmente quebrado, ¿sí? Como consecuencia de la enfermedad. En cuanto al impacto económico y agronómico, bueno, es una enfermedad con altísimo impacto a nivel mundial y también lo es con impacto a nivel local, ¿sí? No tenemos números y datos exactos que nos indiquen o nos reflejen cuánto están causando de pérdidas por el momento, esperemos tenerlo dentro de poco, pero sí sabemos de que está presente en casi todas las chacras de este país. Un dato que me gustaría que se lleven como para que relativicen la importancia de esta enfermedad es que el 60% de todas las pérdidas causadas por patógenos en el cultivo de canola se deben únicamente a esta enfermedad. Ustedes escucharon bien, el 60% del total de las pérdidas causadas por patógenos se deben únicamente a una enfermedad. Y estos son datos a nivel global, ¿sí? Dentro de las pérdidas estimadas se encuentran entre un 10 y un 50% del rendimiento potencial del cultivo. Y obviamente, yo mencioné anteriormente de que el daño en el tallo era lo que iba a causar la principal pérdida. Eso se debe a que hay una reducción en el llenado de grano, porque se inhibe la translocación de nutrientes desde la raíz hacia la parte superior. Hay menor eficiencia de cosecha porque muchas plantas se vuelcan antes de tiempo y son plantas que quedan en el piso. Y algo que no es menor, hay diseminación eventualmente del hongo por las semillas en aquellos casos en donde tengamos una presión por patógeno que es muy alta. En la figura se puede ver cómo los tallos... Bueno, ahí va. Esto muestra una escala de severidad de cómo los tallos de plantas de canola deberían verse a medida que aumenta la severidad de la enfermedad, ¿sí? Obviamente, si nosotros tenemos un tallo de una planta completamente sano, no va a presentar ningún tipo de sintomatología y el porte de esa planta va a estar representando de manera indirecta, si se quiere, el rendimiento que la misma tiene. Pero luego nosotros vamos a tener una serie de
escalas, o vamos a tener una escala que nos va a determinar de menor a mayor, ¿sí?, cómo esta enfermedad está afectando a cada planta individual que se ve afectada, ¿sí? Siendo desde casos en donde el síntoma tiene muy poco efecto, esto es, si nosotros cortamos una planta a la base, en la base del tallo, que en el caso de esta enfermedad en particular, nosotros podemos asignarle una escala de severidad, ¿sí? Y esa escala de severidad nunca va a ser todo o nada, sino que en el medio, como su nombre lo indica, tenemos una escala con un degradé de posibilidades. Y ese degradé de posibilidad nos va a estar indicando a nosotros cuánto va a perder el cultivo potencialmente como consecuencia directa de esta enfermedad. De hecho, el uso de esta escala de severidad es muchas gracias, es una de las principales estrategias que se utiliza a nivel de chacra para saber cuánto nosotros perdimos como consecuencia de esta enfermedad, ¿sí? Ahora sí, me quiero detener un segundo para que tratemos de entender bien cómo se cumple o cómo se genera el ciclo infectivo de esta enfermedad. Yo les mencioné anteriormente de que era una enfermedad silenciosa y eso tiene relación directa a que durante una gran parte de todo el ciclo del cultivo, nosotros no vamos a poder apreciar de que las plantas y el cultivo en particular está siendo afectado por este patógeno. En primer lugar, el ciclo infectivo se genera por la liberación de esporas que provienen del rastrojo, de campañas anteriores, de zafras anteriores, ya sea de cultivos de colza, o también, como lo mencioné, por las malezas brásicas que se comportan como hospederos naturales y alternativos, ¿sí? Esas esporas se van a depositar sobre los cotiledones y los primeros pares de hojas verdaderas de la planta y van a causar lo que yo les mostré en la figura anterior, esas manchas necróticas típicas en las hojas, pero que en los primeros estadios del cultivo, ¿sí?, va a pasar que nosotros, bueno, esto claramente no es para mí, ahí está, ahí va. Sí, vamos a observar este tipo de manchas, ¿sí?, e incluso la vamos a poder observar en los cotiledones. Pero muchas veces esas manchas van a pasar inadvertidas, porque normalmente suele confundirse, ustedes ya lo conocen al cultivo de colza, al principio no nos indica mucho, nos está diciendo la plantita se mantiene chiquita, está en ese estado durante buena parte del tiempo, y uno se puede confundir con estreses abióticos, con roturas naturales por el viento, que se raspan con otras plantas y demás. Entonces, si esas lesiones que se forman, que son las infecciones primarias causadas como por la liberación de las esporas del rastrojo, pasan inadvertidas, van a formar eventualmente lo que se conoce como infección secundaria. Eso no se da todos los años y no se da bajo todas las condiciones. Para que esto suceda tienen que ocurrir una serie de condiciones ambientales favorables, es decir, alta humedad, la presión del patógeno en la infección primaria tuvo que ser muy alta, pero si esa situación se dio, se van a formar las infecciones secundarias. Y eso se va a producir durante un periodo de tiempo que se conoce como ventana crítica de la infección, ¿sí? Si el patógeno no logró infectar al cultivo en esta primera etapa, es decir, hasta que el cultivo tiene 4, 6, 8 hojas verdaderas como máximo, lo puede hacer en situaciones posteriores o en momentos posteriores, pero no va a tener un impacto directo sobre el rendimiento. Es decir, el rendimiento se ve afectado cuando el cultivo es afectado por esta enfermedad en los primeros estadios del cultivo. Y yo les había dicho en una parte de que esta era una enfermedad silenciosa. ¿Por qué silenciosa? Porque después de que se forman esas manchas necróticas en las hojas, el hongo se dirige por las nervaduras centrales de las hojas y llega hasta el tallo de la planta. Una vez que llegó al tallo de la planta va a invadir los haces vasculares y la planta prácticamente no va a manifestar ningún tipo de síntoma. Esto lo hace porque el hongo tiene una bifase entre un ciclo de vida necrotrófico y un ciclo de vida biotrófico. Esto es un dato más fitopatológico, si se quiere, pero esa es la explicación de por qué nosotros no vemos síntomas de plantas enfermas. Es decir, identificamos las manchas en las hojas en el primer estadio y después nosotros podríamos decir que ese cultivo está completamente sano. Es decir, de hecho es lo que la gran mayoría me dice. No, vi unas manchas al comienzo del cultivo y después no vi más nada. Bueno, ahí está el principal error. Es que este patógeno, en el momento en el que nosotros no lo estamos viendo,
se está traslocando por el tallo. ¿Hasta dónde? Hasta la base del tallo, ¿sí? Una vez que se aloja en la base del tallo, nosotros vamos a tener plantas completamente sanas y plantas con el degradé de enfermedad que yo les mencionaba anteriormente. Ese degradé va a ser el responsable de las pérdidas, más o menos dependiendo de cuánto lo estuvo afectando, y va a llegar a provocar incluso el vuelco de la planta de una manera prematura. Y ese va a ser el principal daño que va a causar en cuanto a pérdida de rendimiento. Este es el momento ideal para que nosotros exploremos cuál fue el impacto de la enfermedad sobre nuestro cultivo. ¿Ya es tarde claramente para tomar cualquier medida precautoria? Sí, es tarde, pero es un momento ideal para que nosotros de manera interna podamos ir relevando el comportamiento de diferentes materiales e incluso el tratamiento con diferentes fungicidas en caso de que se haya hecho, ¿sí? Finalmente, el patógeno va a sobrevivir en el rastrojo, ¿sí? Esto lo hace por aproximadamente 2 años, y de aquí la recomendación a que no se repita canola tras canola, sino que se deje la chacra libre de canola con por lo menos 2 años de diferencia entre una zafra y la siguiente. En cuanto a la podredumbre blanca, que dijimos que era la segunda enfermedad de la cual yo les iba a estar hablando hoy, esta en este caso es una enfermedad netamente oportunista, es causada por Sclerotinia sclerotiorум, fundamentalmente. Hay otras especies de esclerotinia que tienen un impacto menor, pero la fundamental es Sclerotinia sclerotiorum. Es altamente dependiente de las condiciones climáticas y de aquí es que es una enfermedad oportunista. Ataca diferentes cultivos de interés agronómico y este no es un dato menor porque ustedes saben que muchos de los cultivos de verano que se siembran aquí, incluso entre los que se destacan girasol y soja, por ejemplo, son hospederos de este patógeno. Entonces, el enriquecimiento de este patógeno, a diferencia del anterior, no solamente se forma con la colza que se siembra en invierno y con las malezas que actúan como hospedero, sino que cultivos de interés agronómico también están aportando como presión de inóculos, ¿sí? En el caso particular de colza y carinata, va a iniciar su ciclo infectivo primero en los pétalos, esto principalmente, después voy a explicar por qué principalmente. Desde los pétalos pasa a la hoja y finalmente va a llegar al tallo. Y va a causar esta podredumbre blanca, ahí, esta podredumbre blanca típica, ¿sí? Que a manera diferencial del pie negro lo causa el efecto, la sintomatología que nosotros estamos viendo como consecuencia de esta enfermedad, es un efecto muy rápido, es un proceso que tiene muy pocos días desde que el hongo infecta los pétalos hasta que causa esta sintomatología, momento en el cual ya es tarde también para realizar cualquier tipo de tratamiento preventivo. En cuanto al impacto económico, bueno, es una enfermedad también con altísimo impacto en el rendimiento, es la principal causal de pérdidas de rendimiento en carinata. Escuché en la presentación anterior que mencionaron, bueno, carinata tiene algo de esclerotinia, pero no tiene tanto. Bueno, eso es relativo. Y es relativo porque depende mucho de la condición climática. Si las condiciones climáticas son favorables en el momento de la floración, carinata es más susceptible que colza, perdón, ¿sí? Solamente tengamos ese dato, que digo, no quiero que se lleven la idea equivocada de que carinata es más resistente a esclerotinia que lo es colza, ¿sí? Y también, obviamente, causa importantes pérdidas en el rendimiento de colza. La enfermedad va a generar una reducción también en el llenado de grano, una menor eficiencia de cosecha por el quiebre y muerte prematura. Esto es como consecuencia de que yo les mencioné anteriormente, tanto colza como carinata tienen tallos huecos. Eso hace que cuando esta enfermedad causa esa podredumbre típica, la planta se quiebra muy fácilmente, se vuelca, ¿sí? Además de todas las pérdidas en el rendimiento que tenemos de manera asociadas de manera directa como consecuencia de una inhibición en la translocación de nutrientes y agua desde la raíz hacia el resto de la planta, ¿no? Y algo que no es menor es que va a generar una diseminación del hongo en el campo. Esto no es solamente para el caso de colza y carinata, sino que se debería cumplir en principio para todos los cultivos que son afectados por esta enfermedad. Pero es un dato importante porque ahí sí coincido con los que mencionaron anteriormente, el patógeno sobrevive en el campo hasta 6 años. O sea, estamos hablando de que nosotros sembramos un cultivo que puede ser eventualmente afectado por esta enfermedad y el inóculo va a quedar presente hasta por 6 años después de que se coseche ese cultivo, sea un cultivo de verano o sea un cultivo de invierno. ¿La situación está perdida? No. Tenemos estrategias de control,
solamente que las tenemos que utilizar bien. En el caso del ciclo de la enfermedad, el ciclo va a comenzar con los esclerosios que sobreviven en el suelo. ¿Qué son los esclerosios? Son esas estructuras negras que se ven en el interior del tallo de aquellas plantas afectadas. ¿Y qué es? El esclerosis es una estructura de resistencia que generan este tipo de hongos y que lo generan como consecuencia de que ya cumplieron parte de su ciclo y es el mecanismo por el cual ellos se van a asegurar sobrevivir para poder infectar a otros cultivos cuando las condiciones ambientales sean favorables, ¿sí? Pero el ciclo comienza con los esclerosios que están en el suelo, sea de nuevo, como les mencionaba anteriormente, de rastrojo de colza, de carinata o de cualquier cultivo de verano. Luego, a continuación, lo que va a suceder es que cuando las condiciones ambientales sean favorables, los esclerosios van a germinar y van a formar lo que se conoce como apotecios. Los apotecios son estructuras encargadas fundamentalmente de producir y liberar esporas para infectar como consecuencia los pétalos que tienen las flores del cultivo de colza y carinata en el momento indicado, ¿sí? Este es el principal mecanismo por el cual el hongo va a ingresar a la planta. Pero ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo infecta a los pétalos de las flores si yo termino viendo el daño en el tallo, en la base del tallo o en las ramificaciones? No se ven pérdidas asociadas de manera directa en la vara floral. Bueno, eso sucede porque el siguiente paso de la infección es que esos pétalos que fueron infectados van a tener un proceso de senescencia muy prematura. Se van a depositar sobre las hojas que tienen las plantas todavía. Recordemos lo que mencioné anteriormente, estas plantas tienen un canopeo muy pero muy abundante. En este momento de inicio de floración, las plantas todavía tienen una cantidad de hojas muy importantes que van a ser reservorios y van a ser los que van a recibir, valga la redundancia, a esos pétalos infectados. Cuando los pétalos infectados toquen las hojas, el hongo va a pasar rápidamente del pétalo a la hoja, infectándola, ¿no? Y causando la muerte, que es lo que se ve en la figura siguiente. ¿Sí? Vamos a ver si la podemos poner. Bien, va a causar la muerte de estas hojas. Y rápidamente, desde la hoja, se va a traslocar al tallo. ¿Cuánto tarda todo este proceso? 15, 20 días como máximo. ¿Sí? Estamos hablando de una ventana de tiempo muy cortita. A diferencia de la enfermedad anterior, esta enfermedad es una enfermedad que tiene un impacto directo y muy rápido. Para cuando nosotros nos dimos cuenta de que la enfermedad está a nivel de chacra, probablemente ya sea tarde en realizar una aplicación de fungicidas. A menos, hago paréntesis, que nosotros estemos identificando esta enfermedad cuando el cultivo recién está empezando a florecer. ¿Por qué sí en este caso sería interesante controlarla? Porque el tiempo que nos queda todavía o el tiempo que la enfermedad tiene para causar aún más daño es un montón, ¿sí? Pero digo, si yo llegué a la chacra y ya veo la planta que ya terminó el proceso de floración y ya veo la planta afectada, no hagan tratamiento con fungicida porque no tiene ningún tipo de efecto. Luego dije, el hongo infecta la hoja, se expande por el tallo y una vez que el hongo decidió que ya consumió todos los nutrientes que tenía para consumir de la planta, va a formar nuevamente esas estructuras negras, conocidas como esclerosios, en el interior del mismo, dando inicio nuevamente a un ciclo de infección para el cultivo de verano o de invierno. Hay algo que me gustaría resaltar y es que ambas enfermedades se manejan o se controlan de una manera muy diferente. Y yo recalco acá muy diferente porque básicamente, en primer lugar, infectan en diferentes momentos. ¿Sí? Dijimos, en el caso del pie negro, lo hacen en los primeros estadios del desarrollo vegetativo, etapas muy tempranas del cultivo, durante el cual nosotros prácticamente vamos a llegar a la chacra y no vamos a ver plantas afectadas si no es que revisamos minuciosamente planta por planta. No hay otra forma de determinar al pie negro o de la incidencia del pie negro en un cultivo muy temprano. En el caso de la podredumbre blanca, obviamente lo hacen en estadios más tardíos, sobre todo cuando la planta empieza la floración. Cada patógeno establece una interacción muy diferente con el huésped. En el primer caso infecta a las hojas verdaderas o cotiledones. En el caso de la podredumbre blanca va a infectar a los pétalos, momento por el cual ya ahí tenemos una interacción muy diferente. El tejido en el que infectan también es diferente. Y finalmente es necesario conocer cuáles son los fungicidas que mejor controlan a cada enfermedad. Y este es un dato que quizás ustedes dicen, bueno, sí, pero yo hago tratamiento con fungicidas.
El punto es con qué fungicida estamos tratando, ¿sí? No hay muchos datos que indiquen cuáles son los mejores fungicidas para controlar una u otra enfermedad. Vamos a presentar algunos detalles, algunos conceptos para el control, sobre todo del pie negro, pero en el caso de esclerotinia, los datos de cuáles son los fungicidas con mejor resultado para el control de esta enfermedad no están examinados, al menos a nivel regional, ¿sí? Quizás tenemos el dato de otros países, sí, Australia tiene bastantes datos, Canadá tiene bastantes datos, algunos países europeos también tienen datos acerca de la enfermedad, pero a nivel sudamericano tenemos muy poca información, motivo por el cual estudiarlas obviamente tiene que ser un pilar. ¿Cómo podemos evitar las pérdidas asociadas a estas enfermedades? Bueno, fundamentalmente dentro de las estrategias vamos a tener el uso de híbridos o variedades con resistencia genética, y esto va a tener importancia sobre todo para el pie negro, el uso de fungicidas, sobre todo para el control de la podredumbre blanca, el manejo agronómico asociado al cultivo, fundamentalmente rotación y sistemas de alerta, pero para ello, para poder utilizar toda esta información, nosotros necesitamos en primer lugar conocer el patógeno, conocer el tipo de resistencia en los materiales que estamos utilizando, ¿sí? Y evaluar la efectividad de las fungicidas. Esos datos a nivel local tenemos que tenerlos, ¿sí? Extrapolar información proveniente de otros países, ya está claro que al menos en cuanto nosotros nos mencionamos que usamos híbridos con resistencia genética, es un concepto totalmente equivocado. Las poblaciones de patógeno que tenemos aquí son totalmente distintas a las que tenemos o a las que tienen otros países, ¿sí? Entonces, que a nosotros nos digan, este híbrido tiene un excelente comportamiento demostrado en Alemania, Canadá o Australia, no nos debería indicar prácticamente nada, sobre todo para el pie negro. Sobre todo para el pie negro, ¿sí? Que es la interacción descripta para Leptosphaeria maculans y colza, ¿sí? El principal mecanismo de resistencia genético es la resistencia monogénica, ¿sí? Yo no sé si ustedes conocerán lo que es la resistencia monogénica, o también conocido como resistencia cualitativa. Es una resistencia también que se explica por un tipo de interacción que se conoce como gen por gen. ¿Qué dice esta teoría? Muy brevemente, los patógenos, en el caso del pie negro, tiene una serie de genes descritos ya en la literatura que son los responsables de causar la enfermedad. Pero en la contracara tenemos a los diferentes híbridos que tienen genes que reconocen a los primeros. Es decir, si el híbrido de colza tiene un gen que reconoce al gen de avirulencia presente en el patógeno, el fenotipo que va a dar es resistente. Es decir, la planta no se va a enfermar, ¿sí? Pero, alternativamente, y esto es lo que sucede en la gran mayoría de los casos, el híbrido de colza puede tener un gen R específico y lo podemos conocer, pero si no reconoce al gen ABR presente en la población de patógenos predominantes en el Uruguay, no nos sirve de nada. Digo, a modo de ejemplo, lo voy a hacer muy corto. Si el patógeno tiene un gen ABR que pongámosle nombre 1 y el híbrido de colza tiene un gen de resistencia que también es 1, si 1 y 1 se reconocen, el fenotipo va a ser resistente. Ahora, si el patógeno tiene un ABR que se llama 2 y el híbrido de colza tiene un gen que se llama 1 y no se pueden reconocer mutuamente, el fenotipo va a ser de susceptibilidad, es decir, el cultivo se va a enfermar. Un poquito más adelante voy a hacer una acotación de algo que leí hace un tiempo y que me llamó la atención. Existen dos alternativas más, que es que el patógeno haya perdido esos genes de avirulencia, motivo por el cual la planta nunca lo va a reconocer, o que simplemente el híbrido de colza que estamos usando nosotros no tiene directamente los genes que deberían reconocer a los genes de avirulencia del patógeno. En cualquiera de todas estas situaciones, el fenotipo va a ser de susceptibilidad. Vuelvo a lo que les mencionaba anteriormente. Hace unos días leí una publicación en redes sociales de un colega brasilero que decía que la zafra anterior habían encontrado varias chacras afectadas con pie negro, ¿sí? Chacras sembradas con colza, obviamente, afectadas con pie negro. Y este colega decía, no es que la resistencia se haya quebrado, sino que las condiciones ambientales fueron favorables. Ese es el principal error que se puede llegar a cometer, ¿sí? Si nosotros encontramos el patógeno
afectando a un híbrido determinado de colza, la resistencia se quebró, ¿sí? O sea, aquí no hay efecto de las condiciones ambientales. No es que la condición ambiental va a hacer que la planta se infecte más, dañe más o menos a la base del tallo. Pero si la infección la encontramos a nivel de hoja, el patógeno ya quebró la resistencia, ¿sí? Entonces, esos datos nosotros no los tenemos aquí. Necesitamos estudiarlos, necesitamos conocerlos. Es parte de una línea de trabajo que estamos llevando adelante junto con Carolina Francia, en línea La Estanzuela. El año pasado, paso chivo, de manera muy breve, obtuvimos una colección del agente causal del pie negro, en su gran mayoría, en su totalidad en realidad, dieron que es Leptosphaeria maculans, es decir, es la especie más virulenta causal de esta enfermedad. Y lo que vamos a hacer es justamente, o lo que tenemos planeado hacer justamente es esto, es determinar cuáles son los genes de avirulencia presentes en la población de patógenos. Esto fue un muestreo que se realizó en más de 160 chacras distribuidas en todo el Uruguay, ¿sí? Sembradas con diferentes híbridos, tenemos todos los datos. Eso nos va a permitir generar una información muy valiosa. Y también tenemos herramientas como para determinar cuáles son los genes R presentes en los híbridos que se siembran aquí en el Uruguay y también en Argentina. Usando esas dos estrategias, podríamos llegar a concluir cuál sería la mejor combinación para ya de antemano saber cuál es el híbrido que presenta resistencia y no llegar al campo y sorprendernos. Ahora, todo esto es si nosotros conocemos cuál es la resistencia genética. Si no la conocemos, ¿qué pasa? Bueno, la situación es grave, pero no es tan grave. ¿Por qué? Porque podemos recurrir al uso de fungicidas. Pero acá tenemos que tener en cuenta una serie de conceptos. El primero es que la aplicación de fungicida para controlar esta enfermedad no se puede dar más allá de las 4 u 8 hojas verdaderas, ¿sí? Yo diría, híbridos primaverales, entre 4 y 6 hojas tenemos una ventana aceptable de tiempo como para poder controlar la enfermedad. Si ya pasó esa ventana en híbridos primaverales, el efecto de la aplicación de un fungicida, por más bueno que sea, no lo va a controlar. ¿Por qué? Porque en ese tiempo que nosotros aplicamos un fungicida, el patógeno ya se desplazó hacia la base de la planta. El fungicida ya está descripto, la gran mayoría de los fungicidas no llegan hacia la base de la planta, que es donde el patógeno causa el mayor daño, ¿sí? En caso de híbridos invernales, nos podemos estirar un poquito más porque obviamente se siembran antes, el porte de la planta es mucho más grande, la permanencia de hojas en la planta es mucho más extensa que en los híbridos primaverales y nos da una ventana más de tiempo como para poder hacer un tratamiento con fungicidas. En general, fungicidas que tengan un triazol y una estrobilurina, eventualmente puede ser un triformulado que sume una carboxamida, funcionan bien. Lo que tenemos como dato a nivel local y datos de Argentina es que en general proteoconazol es uno de los mejores fungicidas para controlar esta enfermedad, ¿sí? Pero de vuelta, hay que aplicarlo en momentos muy tempranos. Me he encontrado con muchos productores que me dicen, Franco, llegué a la chacra y encontré esto. La planta ya está empezando a florecer y lo que ven es una abundante cantidad de manchas foliares en hojas que todavía están bien verdes. No, ya está. No hagan tratamiento con fungicida porque no tiene sentido. Van a gastar plata, no van a controlar la enfermedad, van a perder rendimiento y van a perder la plata del fungicida que pusieron y también de la aplicación. El tercer concepto a tener en cuenta es conocer muy bien el historial de colza en la chacra y obviamente monitorear en las primeras etapas del cultivo. Una tarea altamente demandante. Monitorear el cultivo no es, llego al cultivo, lo miro rápidamente, miro la línea, miro las plantas, 4 o 5 están sanas, listo, esto ya terminó el problema, me voy, esta chacra está sana. No, la enfermedad empieza afectando, sobre todo en los primeros estadios, como un efecto de parche, es decir, las esporas que se liberan del rastrojo afectado o infectado en campañas anteriores, primero forma como especie de anillos concéntricos, es decir, entonces probablemente nos encontramos áreas de 15, 20 metros cuadrados con plantas afectadas, pero fuera de esos 15 o 20 metros cuadrados encontramos plantas sanas. Pero eso no nos está indicando a nosotros la realidad del lote, ¿sí? De la chacra, perdón, como le dicen ustedes, sino que es una situación parcial. Debemos monitorear, hacerlo en diferentes puntos de la chacra y mirar minuciosamente planta por planta. Con umbrales por encima del 20% de incidencia, esto significa, encuentro una planta con una mancha foliar, eso es una planta afectada. Cuando tenemos por encima del 20% una aplicación de fungicida, si estamos en ese estadio mencionado, hay que hacerla.
Y un dato importante en cuanto al historial de colza es que si nosotros sembramos un híbrido de colza, quizás hace 2 años, y vimos que ese híbrido fue muy susceptible a la enfermedad, tratemos de no repetirlo. Y si lo vamos a repetir porque a nosotros nos interesa por una cuestión de potencial de rendimiento, porque nos gustó el ciclo, porque entró bien, porque fue la semilla que conseguí, bueno, en ese tipo de situaciones, si tuvimos alta presión de patógeno, pongan mucho más el ojo en monitorear en los primeros estadios para eventualmente hacer una aplicación de fungicidas. Y algo que es importante es que no se abuse del uso preventivo de fungicidas. La gran mayoría de los fungicidas que yo les mencioné, en realidad todos, son de sitio único, ¿sí? La tasa de mutación de los genes blancos de los diferentes fungicidas en este hongo es altísima, ¿sí? El quiebre de susceptibilidad de un fungicida se da en no más de 4 años. Es decir, nosotros aplicamos un fungicida, lo volvemos a aplicar, y lo volvemos a aplicar, y lo volvemos a aplicar, con el paso del tiempo va a terminar apareciendo alguna población minoritaria de patógeno que es resistente a ese fungicida y con el paso del tiempo tenemos un problemón no solamente a nivel de chacra, sino que lo tenemos a nivel de país. Y eso ha sucedido en los principales países productores. El uso abusivo de fungicidas conduce a más problemas que soluciones. ¿El fungicida es una herramienta? Sí. ¿Utilicémosla? Sí, pero con su debida precaución de ver cuándo es indicado y cuándo lo amerita. Ahora, para el caso de la podredumbre blanca, bueno, aquí no tenemos muchos recursos genéticos. Hay materiales que se comportan un poco mejor o un poco peor frente a esta enfermedad, pero no termina siendo la solución total. El patógeno es un patógeno extremadamente virulento que una vez que ingresó a la planta va a afectar un poco más o un poco menos, pero la va a afectar, ¿sí? No es como el pie negro, que si el cultivar o el híbrido tiene resistencia genética, el patógeno directamente no la puede infectar, ¿sí? En este caso, esclerotinia la va a afectar sí o sí. ¿Qué podemos utilizar nosotros para controlar esta enfermedad? Bueno, básicamente los fungicidas. Ahora, ¿cuándo? Hay un momento crítico de aplicación de fungicidas y eso se da entre el 10 y 50% de la floración. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo identifico yo a nivel de chacra que mi híbrido se encuentra entre un 10, 20 o 50% de floración? Bueno, la manera más simple de medirlo es de la siguiente manera. Si nosotros llegamos a la chacra, tomamos la ramificación central de la planta, de colza o de carinata, cualquiera sea de las dos, y contamos 10 flores completamente abiertas, eso nos está indicando el 10% de floración. Mientras que si nosotros tomamos la ramificación central y encontramos más de 20 flores completamente abiertas, nos indica el 50% de floración. Pasada esta ventana de tiempo, casi que la aplicación de un fungicida debería ser tomada con pinzas, ¿sí? A menos que estemos hablando de un híbrido que tiene un ciclo muy largo, ¿sí? Un ciclo de floración muy largo, en donde digamos, bueno, todavía las flores se pueden seguir infectando por las esporas del hongo. Si estamos hablando de un ciclo intermedio corto, 50% es el punto de corte para la aplicación con un fungicida. Y yo les coloqué ahí un dato accesorio, si se quiere, que es que una aplicación adicional en etapa de roseta podría ser necesaria. Ustedes me dirán, pero ¿cómo necesaria? Dijiste que el patógeno entraba por los pétalos de las flores y ahora nos estás indicando que podría ser necesaria una aplicación en etapa de roseta. Bueno, si nosotros tenemos el dato de que en esa chacra hubo, por ejemplo, soja o girasol y tuvimos una incidencia de la enfermedad altísima y las condiciones ambientales son totalmente favorables para el desarrollo del patógeno, bueno, una aplicación en etapa de roseta podría ser necesaria porque el patógeno no solamente infecta por las esporas que se libera, sino que eventualmente por el suelo, esos esclerosios que están presentes en el suelo, pueden infectar las raíces de la planta, ¿sí? Estamos hablando de condiciones totalmente extremas, pero no quería dejar pasar la oportunidad de mencionarlo porque me ha tocado ver chacras con cultivos en donde en etapa de roseta ya hay muchas plantas afectadas. Eso fue porque las condiciones ambientales fueron favorables y la presión del patógeno era extremadamente alta. Y finalmente, en cuanto a lo que es el control de la enfermedad, encontré una lista que se llama lista de chequeo para la podredumbre blanca, ¿sí? Esta lista de chequeo, voy a tomar un tiempo para explicarla porque no es difícil de entenderla, pero tiene varios puntos a considerar. Esta lista de chequeo establece una serie de factores de riesgo que van a contribuir al desarrollo de la enfermedad, ¿sí?
entre los que se destacan los años desde el último cultivo de colza, la incidencia de la enfermedad en el último huésped del patógeno, aquí ya no estamos hablando solamente de colza, sino que estamos hablando de eventualmente cultivos de verano, de la densidad del cultivo, de las precipitaciones en las últimas 2 semanas y del pronóstico de precipitaciones de cara a futuro. Y el último punto, que es un dato que nosotros, al menos yo no lo encontré para Uruguay y tampoco lo he encontrado para Argentina, es un concepto que hace referencia al riesgo regional que existe en un determinado lugar para que los esclerosios germinen, es decir, para que se formen los apotecios, ¿sí? Sacando de consideración el último punto, todos los demás tienen subítems o posibilidades de respuesta, ¿sí? Tomemos como por ejemplo el primer ítem, que eran los años desde el último cultivo de colza. Más de 6 años se le asignan 0 puntos de riesgos, entre 3 y 6 años se le asignan 5, y si hace entre 1 y 2 años se le asignan 10 puntos. Ahora, fíjense que nosotros esa escala la podemos aplicar, y debería aplicarse, para cada uno de todos los conceptos que yo fui enumerando, ¿sí? Y ustedes me dirán, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Bueno, al final de toda la selección que nosotros hicimos de acuerdo a la situación puntual que estamos observando en la chacra que estamos analizando, deberíamos hacer una sumatoria de los puntos de acuerdo a la selección que hicimos y a la respuesta elegida. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, pasa que si nosotros tenemos un factor de riesgo mayor a 40, una aplicación con fungicida podría ser adecuada, ¿sí? Es recomendable hacer una aplicación de fungicida. ¿Cuándo? Cuando nos encontramos entre un 10 y un 50% de floración. Fíjense que en principio, si uno analiza la tabla de manera fría, a los 40 puntos se llegan de una manera relativamente rápida. Es decir, si nosotros sembramos colza hace 1 o 2 años ya tenemos 10. Si la presión del patógeno en las campañas anteriores fue moderada o alta, vamos a tener 10 o 15 puntos, ya ahí tenemos 20 o 25. Si a eso le sumamos que tenemos una alta densidad o una densidad normal, vamos a sumarle 5 o 10. Y en cuanto a las precipitaciones, que va a ser el principal factor que va a desencadenar la liberación de esporas, también le vamos a asignar otros 5, bueno, entre 10 y 20 puntos más. Y ya ahí superamos los 40 puntos de riesgo, ¿sí? Entonces, a ese puntaje se llega, ¿sí?, analizando la situación chacra por chacra, viendo cuál fue el antecesor que tuvo y considerando también cuál fue la incidencia de la enfermedad sobre otros cultivos distintos al de las brásicas que estamos hablando en el día de hoy. A modo de resumen, me gustaría recalcar o destacar algunos puntos. Bueno, obviamente ambas enfermedades causan importantes pérdidas en el rendimiento, esto no es un dato menor. El monitoreo va a ser fundamental. ¿Cuándo? En primeros estadios del desarrollo vegetativo, si estamos hablando de pie negro fundamentalmente. En el caso de la podredumbre blanca hay que analizar el factor de riesgo, que es la tabla que yo les dejé anteriormente. La genética del híbrido va a ser fundamental para el manejo sobre todo del pie negro, y en el caso de las condiciones climáticas van a ser determinantes para el desarrollo de la podredumbre blanca. Este año, yo, al menos en mi experiencia, lo que yo pude ver en chacras es que los híbridos de colza fueron un poco más afectados que carinata. Estos no son datos que estén publicados en ningún lado, es lo que yo pude ver a nivel de chacra. Y eso tiene una relación directa con las condiciones climáticas en el momento en el que ocurrió la floración, ¿sí? Es decir, hubo precipitaciones en el momento justo previo al inicio de la floración y durante la floración, en el caso de colza, y en el caso de carinata, que tiene un ciclo un poquito más largo, se despegó de esa ventana de precipitaciones, de altas precipitaciones, e hizo que el cultivo de carinata fuese un poco menos afectado que el cultivo de colza. Nada, esos son como datos de lo que yo pude ver que ha sucedido tanto en Argentina y que también ha sucedido aquí en Uruguay. Bueno, finalmente me queda agradecerle, no sé cómo estuve de tiempo, capaz que me repasé. Solo agradecerles, les dejo un QR por si quieren tener mi contacto, ahí va a estar mi teléfono, mi mail, las redes sociales. Para lo que necesiten o consideren necesario, pueden contactarme con total libertad, dispuesto a ayudarlo en todo lo que pueda. Nuevamente, gracias.